Hola a todos, mi nombre es Liliana Ortiz Bastidas y como saben soy la creadora de este espacio. Hoy vamos a hablar sobre un tema que no es nada apasionante, pero que nos quita una serie de problemas a todos los que trabajamos en salud y corresponde al consentimiento informado, que en realidad es un acuerdo de antemano. Pido excusas porque pues estoy de vacaciones. Y aquí de vacaciones, pues estoy en una casa de mi familia en donde hay bastante movimiento. Entonces, si escuchan algún ruido extraño, ladrido de animales, etcétera, ya saben. Bueno, entonces vamos a hablar que primero, el consentimiento informado es una figura legal. No surge necesariamente dentro del ámbito médico ni de la salud y en general se considera un acuerdo en el cual las partes tienen ciertas obligaciones. Entonces lo primero que vamos a hacer es desglosar esa expresión de acuerdo. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas saben que tienen derechos, pero no creen que tienen obligaciones. Entonces empecemos por desglosar qué es un acuerdo. Un acuerdo es un derecho. Sí. ¿A qué? A la decisión tomada en común por dos o más personas. Por lo tanto, es un pacto o un tratado o un convenio o una convención o una resolución que es tomada dentro del seno de una institución. Entonces, ahora tenemos que pensar basado en qué. Eso lo vemos más adelante cuando hablemos la parte de consentimiento informado. Pero tiene que tener algunas características porque ¿para qué son esos acuerdos? Entonces, es la manifestación de una convergencia de voluntades, es decir, se decide teniendo en cuenta un consenso. El principal efecto jurídico de un acuerdo pues es que hay una obligatoriedad de las partes a cumplir esos acuerdos, ¿cierto? Y la validez jurídica de un acuerdo pues exige el consentimiento, o sea que las dos personas estén de acuerdo y que sea válido bajo ciertas características, su objeto sea correcto, exista, llega hasta un punto y no sea ilegal, por decirlo de alguna manera. El documento se oficializa y este documento hace que exista esa obligación y esas responsabilidades entre las partes que lo adquieren. Y la finalidad es un acta de compromiso, que es o informativa porque detalla todo lo que se aconteció en una reunión, o prescriptiva porque compromete a los asistentes a cumplir lo acordado. Entonces, ya tenemos claro esa expresión de acuerdo. Por lo tanto, para no hacerlo tan extenso, porque sí, es un tema ladrilludo, sencillamente es algo que se pacta y que eso se pacta puede ser verbal o puede ser escrito, pero lo ideal es que sea por escrito y que obliga a las personas que asistieron a esos acuerdos o a esas responsabilidades a cumplir, porque en muchas ocasiones tiene algunas implicaciones legales de multas, por ejemplo. Ahora sí hablemos del consentimiento informado. Entonces, aquí ya vamos a empezar a ver por qué primero la palabra acuerdo. Sí, todo el mundo tiene derechos. Tiene el derecho como paciente o como usuario de un servicio de salud a estar informado, a tomar la decisión libre y voluntariamente, a que tiene que estar acompañado en caso de que sea menor de edad o incapaz, etcétera. Eso es una cosa de forma, eso es lo que se llama forma, pero no es de fondo. Entonces, como ya lo saben, los textos los pueden encontrar en mi página web. Después se los mandaré o creo que lo pondré ahí abajo. La revista médica de los Condes, a través del Cyber, que ustedes saben que me gusta utilizar plataformas que sean especializadas, explica en este artículo que ven ahí en pantalla, pues algunas consideraciones técnicas y legales relacionadas con lo que corresponde al consentimiento informado. No importa dónde sea, no importa el país, tiene algunos elementos que son importantes para todo el mundo. Entonces, la sociedad moderna demanda a los sistemas de salud y a los profesionales de salud principios y metas que respeten la dignidad y los derechos del individuo.
y los pacientes pues merecen una adecuada información sobre el pronóstico, diagnóstico, manejo, tratamiento, pronóstico, todo lo referente a su atención médica. Hasta ahí todos estamos claros. Al igual que también hay un respeto hacia la familia para que esta persona tenga esta capacidad de decidir de acuerdo a o basado en sus principios de filosofía, religión, características filosóficos, conceptos, etcétera, para decidir, porque en últimas lo que se busca es eso, decidir si acepta o no acepta X o Y tratamiento. Entonces, básicamente lo que hace parte este consentimiento informado es también de esa relación médico-paciente que pues se genera o se configura cuando se está atendiendo a un usuario en un servicio de salud. Entonces, tiene unas características que implica que los pacientes tienen que tener cierta idoneidad, cierta capacidad mental, cierta comprensión. Entonces, obviamente de ahí se desprenden todos los elementos que nos indican o que nos dicen en las diferentes instituciones de conocimiento, que debe ser en lenguaje sencillo, que la persona tiene que ser, que se le debe explicar los procedimientos en un lenguaje acorde a la comprensión del paciente, del usuario. Y bueno, hay dos cosas interesantes, ¿no? Una cosa es explicar y que la persona decida, y otra cosa es que se pueda evidenciar esta decisión. Entonces, no solamente es el hecho de explicar el procedimiento, sino que generar esa garantía a través de ese escrito que debe llevar no solamente su firma, sino también otras condiciones, como puede ser la huella digital. En algunos lugares Colombia también lo exige como parte de la forma de lo que corresponde el consentimiento informado. Entonces, como vemos, no es una cuestión de mero capricho, sino que tiene una doble función. Una función en la cual la persona tiene su derecho y hace uso de ese derecho. Y además de eso, se le respeta a otros, como por ejemplo la autonomía, la prioridad en la toma de sus decisiones, la participación dentro del procedimiento terapéutico, etc. Y además de eso, pues también está esa garantía también para los profesionales de que ellos, o sea, los pacientes, los usuarios, a través de la información científica, pero expresada en un lenguaje coherente para ellos, toma esa decisión de hacerse o no un X procedimiento. Ahora bien, pues esto tiene una historia muy larga que no se justifica que yo me ponga a explicarla acá, por eso pues ahí vamos a ver que se pasa rápido la información en el video. Y hay algunas cosas que son importantes que vamos a ver al final, y es que tiene unos puntos importantes, o todos los consentimientos informados tienen que tener unos puntos importantes. Entonces, ¿cómo qué es la información que debe recibir? Como quién debe entregarla, como que a quién se le debe entregar o quién la entrega, qué se debe hacer con esa información. Entonces, ya aquí tenemos varias cosas, ¿no? Entonces, una es que le expresamos a la gente lo que se le va a realizar en palabras que ellos entiendan, pero en el consentimiento se hace de manera técnica. ¿Quién la debe realizar? Pues ¿quién debe dar esa información? Pues el profesional que va a realizar ese procedimiento, que va a hacer esa terapéutica. En Colombia y en muchas partes del mundo, este es un artículo de Chile, se llamaría el médico tratante. No sé cómo se llamará en otros lugares. Si el paciente renuncia a esa información o decide no hacerse esa información, también tiene que quedar consignado. ¿Por qué? Porque eso es otra parte de la garantía de que se prestó el servicio y la información referente a esos procedimientos, y que esta persona en su actuar decidió no hacerlo.
En fin, entonces hay algunas características que son legales, como en estos momentos no estamos manejando tanto la parte de esto legal, pues eso ya es de forma, ya hay unos formatos preestablecidos, etcétera. Pues digamos que eso también está dentro de los links que se dejan en la página web que se creó. Entonces, aquí vamos a hablar de un consentimiento informado base. Ese consentimiento informado sirve para muchas cosas, para investigación científica, para modelos estadísticos, para historia clínica, simplemente es cuestión de adaptarla. También está el link en la página web para que vayan y la visiten. Entonces, no se les olvide que esta página web se llama Creando Gym Boutique lilianaortiz.gymdofree.com. Entonces, bueno, como saben, este es un proyecto a largo plazo, muy largo plazo. Entonces, vamos a explicar solamente las partes. Entonces, tenemos aquí que debe decirse dónde y cuándo se realizó. Entonces debe tener una identificación además, y tiene además que en esa identificación hay que anotar el nombre de la prueba o del procedimiento, además de hacer la identificación de la persona con el documento de identificación. Estamos en Colombia, pues se utiliza la cédula de ciudadanía, entre otros datos, además de hablar de la garantía de la información de los datos, cómo se van a guardar. Y aquí está la constancia, que una vez que se ha realizado la información sobre los diferentes propósitos, objetivos, pruebas, procedimientos, etcétera, se debe anotar qué tipo de proyecto, producto o tipo de investigación se va a realizar y que ha sido informado sobre los riesgos y sobre las potenciales consecuencias. Entonces aquí declaro adicionalmente que se me ha informado de, y todas estas características, y por supuesto todas las características referentes a las condiciones en que se va a realizar el procedimiento y la investigación o el uso del producto. ¿Por qué? Porque es que resulta que lo primero es que no se está llevando a nadie a la fuerza, simplemente que se hace de manera libre, voluntaria, las características a las que se va a someter al examinado, al paciente, al usuario, etcétera. Y todo esto pues que quede como una forma de garantía para no solamente la investigación o la institución, sino para el mismo profesional. Además de eso, pues obviamente en un apartado, en caso de que se requiera, también este permiso para realizar cosas como por ejemplo fotografías y videos, además de otro tipo de información, y cuáles son los fines y hasta dónde termina esa capacidad que se requiere en la investigación o en el procedimiento, porque no nos vamos a casar eternamente con este usuario, ¿verdad? Obviamente, la parte final vendría a ser la firma del usuario o el acudiente en los casos en que la ley lo exige, que generalmente son menores de edad o personas que no son competentes para firmar. Y obviamente también en la parte de la institución junto con la huella. Ahora bien, como saben, estoy de vacaciones. Este programa está siendo grabado con fecha hoy 21 de diciembre. Estoy en la ciudad de Tunja y esto pues es esta fotografía es tomada en una biblioteca que pertenece a la institución de donde yo salí. Entonces, ya sabiendo que estoy despeinada porque aquí en Tunja hace un frío y un viento terrible, de una vez les aclaro todas estas condiciones, porque vamos a hablar ya en este acápite final de la página web. La página web se creó con esa responsabilidad que se tiene de dar créditos a las personas que realizan algún tipo de actividad intelectual y que hace parte de esa biografía, bibliografía, etcétera, que no solamente tiene que ver con la parte de libros, sino también con documentación. Sin embargo, lo dejo puro para que las personas que lo deseen revisar, lo revisen directamente de la fuente.
Con esto pues evito la situación de que me acusen de plagio. Entonces, a los que les gusta esto, pues por favor no se les olvide suscribirse, síganme y viralícenme y gracias. Nos vemos la otra semana.